Buenos días, licenciado. Tengo una consulta. Buenos días. Buenos ¿Me días, licenciado. escuchan? Buenos días. Sí, le escuchamos. Ah, ya. Buenos días. Tengo los Buenos audífonos. días, sí se le escucha. Sí, Ali. Sí, hoy sí, ya los escucho. Tuve pequeños problemas al inicio no me conectaba a internet, pero ya, ya lo resolví. Vamos a tomar la fotito. Buenos días, licenciado. Yo le quiero hacer una consulta. Ajá. Ya vi su mensaje, voy a verificar, fíjese, porque no sé, tengo que verificar. En este momento yo no puedo verificar. Solo hoy en la noche, hasta en la noche voy a verificar qué ha pasado Ok, de su caso. Ajá. ok. Gracias. Bueno, ya, vamos a tomar la foto. Permítanme que voy a...
con 31 alumnos. Vaya, vamos a dar inicio entonces a la clase. Habíamos hablado en la última clase sobre la publicidad formal y la publicidad material, ¿se recuerdan? Habíamos leído las disposiciones del Código de Comercio y de la Ley del Registro de Comercio respectivas. Vamos a ver qué habíamos dicho que era la publicidad formal y qué es la publicidad material. A ver si lo recuerdan. Publicidad formal versus publicidad material. ¿Cuál era la diferencia entre una y otra? ¿Se recuerdan? ¿Qué pasó? ¿Están por ahí? Veo 36 personas conectadas. Obviamente que me incluye a mí, o sea, son 35 estudiantes. ¿Me escucha? ¿Qué habíamos dicho que es la publicidad formal y qué es la publicidad material? ¿Cuál era la diferencia entre una y otra publicidad? A ver. ¿O no entendieron? Porque esa es la otra cosa que quizás no entendieron. Fíjese, Lee, que a mí no me ha quedado muy claro eso, porque Ajá. el hecho es que en uno dijo de que uno paga para que esto sea publicitado en un diario oficial o en uno de mayor circulación. Entonces, a ese no sé cuál es, si es la formal o es la material. Entonces, el otro, que yo puedo llegar y solicitar información de cualquier tipo de sociedad y puedo acceder allá siempre y cuando pagando los aranceles, pero es que yo no entiendo cuál es la diferencia entre ellos dos. Vaya, la publicidad formal son aquellos documentos que ya se encuentran en el archivo del registro. Lo último que usted dijo, usted quiere conocer un documento, una escritura de constitución de una sociedad, llega al registro y paga los derechos y el registro le da la certificación de documentos que constan en sus archivos. Esa es la publicidad formal que hace el registro. O sea, el registro tiene una serie de documentos en sus archivos y cuando usted llega a consultarlos, siempre y cuando pague los derechos, bueno, hay computadoras también, ¿verdad? Usted ya puede ver, visualizar el documento en la computadora, pero si lo quiere certificado, lo solicita, paga los derechos. Esa es publicidad formal. La publicidad, sí, Mejía, Molina, Juan José. Y la publicidad formal, licenciado, buenos días, ¿tiene alguna base legal para tener ahí Sí, referido? leímos las disposiciones legales. Ya lo vamos a ver nuevamente. Vaya, y la publicidad material es la que hace el registro a solicitud del interesado. O sea, cuando por primera vez usted acude al registro, alguien me sacó de la reunión, dice. Es que yo tuve problemas al inicio de la clase con mi internet. Me sacó, ¿verdad? El sistema. Y me da un mensaje ahí en la computadora que no estaba conectado. Entonces, son problemas que se dan en la red. Entonces estuve ahí viendo la forma hasta que me logré conectar nuevamente.
Así que es posible que lo mismo le ha pasado a la señora que está diciendo ahí que alguien la sacó de la reunión. Quizás no ha sido, sino que ha sido un problema de red, ¿verdad? Vaya, entonces la publicidad material es aquella que el interesado acude a la oficina que por primera vez le registren determinado acto, porque cuando usted llega a inscribir una matrícula por primera vez de empresa, esa matrícula no se encuentra en los registros valga la redundancia, el registro de comercio. Entonces usted ingresa la documentación, la revisan si no tiene ningún problema y luego la publican posteriormente. Igual, en algunos casos decíamos que la ley establece que ciertos actos deben de publicarse en un periódico de circulación nacional o en el diario oficial, ¿verdad? Pero eso solo cuando la ley lo establece. Vamos a... Habíamos leído las disposiciones, miren. Publicidad formal es del artículo 461 al 463 y la material del 484 al 487. Ya los habíamos leído, pero vamos a ver aquí 461 al 463. Veamos 461. Sección B, publicidad formal. Era lo que preguntaba Yelter Giovanni. Usted era el que preguntaba, ¿verdad? ¿O quién preguntaba eso? ¿Cuál era la base legal? Ah, Ya Mejía tomé nota ahí, gracias. Molina. Usted, ¿verdad? Vaya. Entonces, aquí tenemos, miren, sección B, publicidad formal. Léame el artículo 461, usted. Con gusto. Sección B, publicidad formal. Artículo 461. El registro de comercio es público. Comprende tanto los asientos que aparezcan como las anotaciones marginales que se hagan en el mismo. El registrador expedirá a quien lo solicite certificación literal o extracto de los asientos. En toda certificación, el registrador hará constar las anotaciones marginales que figuren en la inscripción de que se trate. Perdón. Vaya, entonces aquí estamos hablando de documentos que se encuentran en el archivo del registro. Luego el 462 dice que se presume legalmente que las relaciones jurídicas y los derechos existen tal como aparece en la inscripción. Es decir, cuando usted llegó por primera vez a inscribir el documento y fue calificado e incorporó los documentos adjuntos, se presume legalmente que es información correcta, salvo que mediante una investigación se determine su falsedad, ¿verdad? Vaya, entonces esa es la publicidad formal, ¿verdad? Vamos a ver los artículos de la publicidad material, 484. Vaya, miren, capítulo 2, publicidad material. Disculpe, Aquí Lick, no está compartiendo. Ah, no estoy compartiendo. Ajá, es que usted nos Disculpe, dijo, miren, disculpe. y Sí, sí, la sí, verdad que no. disculpe. Disculpe. Gracias por avisarme. Vaya. Quiero ver, vamos a ver acá. Vaya, la publicidad formal decíamos que es del artículo 461 al 463, ¿verdad? Del Código de Comercio. Ya habíamos leído ahí el 461. Sección B, publicidad formal. Y ya habíamos leído estos dos artículos. Son tres nada más.
El registro de comercio es público, comprende tanto los asientos que aparezcan como las anotaciones marginales que se hagan en los mismos. El registrador expedirá a quien lo solicite certificación literal o en extracto de los asientos. En toda certificación, el registrador hará constar las anotaciones marginales que figuren en la inscripción que se trate. Y luego el 462 se presume legalmente que las relaciones jurídicas y los derechos existen tal como aparecen en las inscripciones. Luego, alguien que me lea el 463. Yo lo voy a leer, Rick. Háganme el favor. Dice el 463. El contenido de las inscripciones de registro se reputará exacto para toda persona que haya contratado, fiándose de sus declaraciones, salvo que el propio registro le identifique posibles causas de inexactitud del mismo, o que por otra fuente conociera dicha inexactitud. El registrador es personalmente responsable de las inexactitudes contenidas en los asientos que hay autorizado y certificaciones que hayan sido extendidas. Vaya, gracias. Extendido. Vaya, gracias. Entonces, cuando hablamos de publicidad formal, hablamos de documentos que constan en los archivos del registro, que ya están inscritos. Y que cualquier persona interesada puede llegar al registro y hacer la solicitud formal respectiva, pagando los derechos que correspondan para tener acceso a esa información. O puede abocarse ahí en el sistema, a ver a las computadoras que están ahí para acceso al público y puede con el número de registro verificar, ¿verdad? Y si le interesa el documento, paga los derechos. Entonces, formalmente usted llega, hace la solicitud, paga los derechos y le entregan el documento en el tiempo que ellos establecen, ¿verdad? Lo que sí es que a uno le dicen, mire, si paga tanto, se lo damos mañana. Y así es, ¿verdad? Quiere decir que sí se lo pueden dar. Venga dentro de 3 días o 5 días. Mire, pero a mí me urge para mañana, si fuera posible para hoy mismo. No, paga tanto y se lo damos mañana. Entonces, qué legal sea eso, habría que verlo, habría que analizarlo. Pero así operan ahí las cosas. Tanto en el registro, también el de la propiedad raíz y hipoteca, sucede lo mismo. Vaya, entonces vemos ahí que es publicidad formal. ¿Hemos entendido? Sí, O sea, ahí están en los archivos los documentos inscritos ya, ¿verdad? Y cualquier persona puede hacer una solicitud formal. Paga los derechos y le entregan la documentación. De eso se trata. Quiero ver, alguien la sacó de la reunión. Bueno. Perdón, ¿Sí? licenciado. Ajá. O sea que la publicidad formal, de acuerdo a la base legal que usted nos ha dado, quiere decir que eso está referido directamente a los trámites, a la tramitología que yo voy a realizar independientemente que pague, que consulte las máquinas. O sea que esa Sí, publicidad formal está referido a eso directamente. pero de los documentos que ya están ahí, Ah, ok. en el archivo del registro. O sea, usted, porque si un documento usted va a buscarlo y no está, es porque no está inscrito. Ok, gracias. Claro, siempre uno lleva un número ahí, ¿verdad? De registro. Vaya, hoy vamos a ver la otra publicidad, la material, ¿verdad? Vaya, está de los artículos 484 al 487, pero vean acá, la publicidad material que consiste, vamos a hacer grande esto, la publicidad material que consiste en la publicación mediante los órganos de difusión previstos en la ley de los datos que desea que el público conozca.
Vamos a ver. Bueno, dice también, la institución del registro de comercio tiene especial importancia en publicidad mercantil, porque constituye una fuente de información segura, a la cual el público puede acudir siempre que lo desee y encontrar en él una copia de los documentos inscritos. Aparte de esto, la inscripción en el registro, así como la inscripción en cualquier otro registro público, produce efectos específicos en relación con los otorgantes del acto inscrito y con el público. Vaya, entonces vemos acá. Cuando hablamos de publicidad formal, estamos hablando que en el registro ya se encuentran determinados documentos inscritos. Y la persona interesada puede acudir al sistema informático y consultarlos, o puede requerir el servicio de que le entreguen el documento. Entonces, la publicidad material es el acto en sí de publicar el documento cuando usted lo va a registrar. Usted hace el trámite, llega, se aboca al registro, paga los derechos, y luego que procede la inscripción del documento, el registrador, bueno, el registro, procede a su publicación material de ese documento. ¿Estamos ahí? Sí, Vamos a ver el 484 al 487 del Código de Comercio. Vamos a buscar. Vaya. Capítulo 2, publicidad material. Leamos el 484. artículo 484. El registrador de comercio publicará periódicamente en su órgano oficial. Romano 1. Los nombres de los comerciantes que obtengan matrícula y el nombre y número de este. 2. Los balances de los comerciantes que tengan la obligación de depositar. Vaya, aquí dice que periódicamente hará estas publicaciones materiales, o sea, para conocimiento del público, esos documentos que ya están inscritos. O sea que usted hizo el trámite para inscribirlo. Luego, también usted puede solicitar inscribir una escritura de constitución de una sociedad. Entonces, mientras el registro no la tenga, no va a hacer la publicidad material en su órgano respectivo. En algunos casos, la ley obliga a que el documento se publique en el diario oficial o en un periódico de circulación nacional. En otros casos, no solo es en la página del registro de comercio, pero es el acto material de publicar los documentos para conocimiento del público. Eso es, pero ¿qué genera esa publicación? La genera un acto de las personas que hicieron el trámite para que se inscribieran esos documentos. Y en algunos casos, pues la ley exige que se publiquen, por ejemplo, el caso de la publicación periódica de los nombres de los comerciantes que obtengan matrícula de empresa y el nombre y número de esta. Eso usted puede entrar a la página también del registro de comercio y lo puede verificar. Los balances de los comerciantes que tengan la obligación de depositarlo. Entonces vemos que en el caso de la publicidad formal, ahí están los documentos. Pero usted llega a las oficinas de registro los puede verificar o puede hacer el trámite respectivo. Hace el trámite para que le entreguen una certificación de ese documento. Ahí el registrador o la institución está dando fe que ese documento es conforme con su original. Bueno, vamos a ver, vamos a leer el 486. ¿Alguien que me haga el favor de leerlo?
Si gusta, se lo leo yo, licenciado. Hágame el favor. Artículo 486. Siempre que la ley... 85, perdón, 85. Ok, perdón. Artículo 485. Las escrituras sociales de constitución, de modificación, transformación, fusión y liquidación, las sentencias judiciales referentes a disolución y liquidación de sociedades, así como los acuerdos voluntarios de disolución, los asientos que se refieran a empresas individuales de responsabilidad limitada, las emisiones de bonos y las cancelaciones de los asientos del registro se publicarán en extracto una sola vez en el órgano oficial de registro de comercio. Toda publicación que aparezca en el órgano oficial del registro de comercio tiene valor de divulgación. Leído. Vaya, gracias. Ahí está haciendo referencia a aquellos actos jurídicos por medio de los cuales se constituye, se modifica, se transforma, fusiona y liquida una sociedad. Y las sentencias en el caso de disolución y liquidación de sociedades. Entonces, esos documentos también se publican materialmente en el órgano oficial del registro de comercio, su página web, o en el diario oficial según corresponda. También el caso de la inscripción de la empresa individual de responsabilidad limitada, ¿verdad? Las emisiones de bonos, las cancelaciones de asientos del registro. Bueno, ese tipo de información también se publica materialmente. Luego tenemos el 486. ¿Quién lo lee? Háganme el favor de que alguien me lo lea. Artículo 486. Ese es el... Sí, por favor. Solo que no lo logró ver. O alguien que le ayude, porque ella no lo logra ver bien. Si quieres lo leo yo nuevamente, Lee. Vaya, hágame el favor. Sí, ya lo vio la comp. Vaya. Ya lo vi, sí. Vaya. Siempre que la ley determina que un acto debe publicarse, este se hará en el diario oficial y en un diario de circulación nacional, por 3 veces en cada uno, a menos que la ley determine un número diferente. Las publicaciones deberán ser alternas. Los plazos siguientes se darán desde el día siguiente al de la última publicación en el diario oficial. Vaya, muchas gracias. Aquí establecen los casos que la ley establezca que determinados documentos se deben de publicar en el diario oficial o en un periódico de circulación nacional. Se hará por 3 veces en días alternos. Así establece. Luego hace referencia en el artículo 487 a la publicidad privada. Alguien que me lo lea, por favor. Artículo 487. La publicidad privada que se haga de los hechos y relaciones jurídicas inscribibles por medios distintos de los legales obligará a quienes la hicieren en los términos en que se haya efectuado si reúne estos requisitos. A. Ser hecha en un medio de publicidad efectivo. B. Ser hecha en forma suficiente para hacer creer en ella a un comerciante prudente. Y C. Estar basada en los usos y costumbres mercantiles. Aquí estamos hablando de aquellos casos en que el comerciante publica por su propia cuenta algún hecho o relación jurídica inscribible. Debe de cumplir estos 3 requisitos para que pueda ser aceptado, sin perjuicio de que tiene que inscribir ese documento, porque si no lo inscribe y no ha pagado los derechos, por ejemplo, una matrícula de comerciante, eso se tramita. Pero digamos una escritura
de constitución de una sociedad. Yo creo que nadie hace este tipo de cosas. Es raro que pudiera darse, tal vez en caso de que estuviera el registro en huelga, no sé. Porque lo que normalmente se hace es que uno acude al registro de comercio, ahí presenta los documentos para que sean inscritos, ¿no? Pero aquí da esta posibilidad, ¿no? Y dice que debe cumplir estos requisitos, ser hecho en un medio de publicidad efectivo, o sea, un periódico de circulación nacional. Ser hecho en forma suficiente para hacer creer en ella a un comerciante prudente, es estar basada en los usos y costumbres mercantiles. ¿Qué es eso de usos y costumbres mercantiles? ¿Quién me puede decir? Allá por el artículo 1 del Código de Comercio establece que son fuentes del derecho mercantil los usos y costumbres mercantiles. Entonces, ¿qué es eso? Tengo 50 personas, veo. ¿Qué es eso de los usos y costumbres mercantiles? A ver. No recuerdo. Me imagino Lee, que hace referencia a las formalidades que el registro hace para publicar dicha información. De la misma forma tiene que hacerla el que lo va a hacer privado, ¿verdad? O sea, Ajá. llevarlo de la misma forma que lo hace el Centro Nacional de Registro. Ajá. Este, Ajá. Veamos. bueno, el uso y la cuestión de las costumbres puede ser también diferente. Yo me recuerdo algo así que nos explicaron, que pueden ser diferentes prácticas comerciales que se hacen en un determinado tiempo, en un determinado lugar y cumple con, digamos, con algunas características con respecto a que es un proceso reiterado, que se ejerce también cierta publicidad, algo así que me recuerdo que son como prácticas comerciales que se hacen Ajá. rutinariamente. Es una práctica repetitiva constante que hacen los comerciantes. Por ejemplo, los títulos valores surgieron como usos inicialmente, después como costumbre y después fueron retomados por la ley, porque son fuentes del derecho mercantil. Así lo reconoce el artículo 1 del Código de Comercio. Pero entre uso y costumbre hay una diferencia. ¿Saben ustedes cuál será? Esto se lo estuvieron, bueno, lo vieron seguramente cuando llevaron Mercantil 1, Derecho Mercantil 1. ¿Se recuerdan? Ambas son prácticas repetitivas y constantes en una zona determinada. La diferencia es que la costumbre tiene un elemento subjetivo y se trata de esa convicción de que se vuelve de carácter obligatoria en la zona o lugar donde se está practicando esta costumbre. En cambio, el uso no tiene ese elemento subjetivo. El uso todavía algunos comerciantes lo practican, otros no. No se vuelve reiterativo en toda una zona específica. Ahora bien, la costumbre con el tiempo se convierte en ley. Y como les decía, el caso de los títulos valores, con el tiempo el comerciante se los inventó para facilitar las operaciones mercantiles. Pagaba con cheque para que no andar ese montón de dinero en la bolsa, un cheque de $5,000. Entonces, fueron ideando mecanismos para facilitar el comercio. Y así es como han surgido todas esas instituciones de los títulos valores. Vaya, entonces, vamos a continuar. Publicidad material. Vaya, ahora yo les pregunto, al final, ¿qué me pueden concluir de esto de publicidad
formal y publicidad material, ¿cuál sería la diferencia entre una y otra? ¿O todavía están confundidos? Ya quedó claro, Lick. ¿Usted entiende? ¿Los demás qué dicen? Sí, Lick, se entiende. Ahora, pues, entiendo que la publicidad formal son la solicitud a petición del usuario de aquellos documentos que ya se encuentran depositados en el registro, mientras que la otro es en esencia, es el registrador el que realiza lo que es la publicidad material dentro siempre del registro, ¿verdad? De anotar todo tipo de documentos que llevan a inscripción, pero es el registrador el que la realiza. Digamos que el registrador es el que realiza el trámite respectivo e inscribe el documento, pero la institución los publica materialmente, ¿verdad? Así sería. Bueno, Sí. entonces, si estamos claros en eso, vamos a continuar con el siguiente temita, las inscripciones. Aquí tenemos una explicación breve de lo que es el procedimiento en sí, ¿verdad? Tenemos dos formas de procedimientos en el caso de las inscripciones. La primera es cuando usted hace el trámite, el registrador califica el documento, verifica la documentación que le ha presentado y emite una resolución, ¿verdad? El registrador emite una resolución. Y entonces cada solicitud que usted hace o cada trámite que hace constituye un expediente administrativo. Esto de los expedientes administrativos, pues, ya se formalizó con esto de la Ley de Acceso a la Información Pública y la Ley de Procedimientos Administrativos. Usted debe de llevar un expediente administrativo. ¿Y qué es el expediente administrativo? Es un conjunto de documentos que usted conforma sobre un trámite respectivo. Usted hace la solicitud de registrar su matrícula de empresa y de establecimiento. Es un trámite que usted hace. Presenta la documentación y ahí los documentos que usted presenta los archiva el registrador en un folder o en una especie de carder. Y ahí todos los documentos relacionados con ese trámite los va compaginando. Al final emite la resolución respectiva. Y todo eso forma parte del expediente. Y ese expediente tiene un número de trámite. Ahí le ponen el número. Entonces, si usted va a consultar cómo va su trámite, solo le dan una boleta a uno con un número de trámite. Digita ese número y ahí le aparece desplegada la información, ¿no? Ese es el expediente administrativo, que concluye con la resolución definitiva. La resolución que emite el registrador. Puede ser que también le hagan prevención, ¿verdad? Que le digan, no, mire, le hagan observaciones. Y usted tiene que subsanar esas observaciones en el plazo que le establezcan. Pero al final emite la resolución si es procedente o no la inscripción. Vamos a leer los artículos del 44 al 49 de la Ley de Registro de Comercio y del 466 al 475. En ambos casos, ¿no? Porque luego tenemos, este es el procedimiento que conlleva una resolución sobre el trámite. Luego tenemos otro tipo de trámite en los cuales ya se encuentra inscrito el documento, pero resulta que se le va a hacer alguna anotación marginal, alguna
al documento, ¿sí? Alguna anotación marginal, o se va a cancelar el documento. Y en este caso estamos hablando de instrumentos públicos y auténticos. Bueno, los instrumentos públicos y auténticos en realidad, conforme al nuevo Código Procesal Civil y Mercantil, son instrumentos públicos. Son emitidos por funcionarios en el ejercicio de su función y por los notarios. Entonces, acá se puede dar una serie de situaciones que puede suceder que se haga una marginación al documento o una anotación marginal, se le llama. Anotaciones preventivas, cancelaciones, ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. Pero al final en el primer caso estamos hablando que se inscribe un documento y se emite una resolución. En el segundo caso puede ser, por ejemplo, que ya está inscrita la escritura de constitución de la sociedad anónima y luego resulta que es de capital fijo. Hacen la escritura para convertirla en una sociedad de capital variable. O se modifica su objeto o el plazo de la sociedad, ¿verdad? Entonces, aquí estamos hablando de un documento que va a modificar otro documento que ya está inscrito ahí en el registro y que ya se tiene un expediente, porque por cada sociedad se lleva un expediente. Y entonces, este documento se va a inscribir, se hace el trámite respectivo y va a ser una modificación a la escritura social de la sociedad. Por poner un ejemplo, se dan estos tipos de procedimientos. Uno es que yo llego, inscribo y me van a emitir una resolución. Inscribo la escritura de constitución de la sociedad. El otro es que hago una modificación a esa escritura y ya está en un expediente ahí. Ese documento se va a incorporar al mismo expediente, pero va a modificar. O otro documento puede ser una relación, ¿verdad? Por ejemplo, se nombra un representante legal o un gerente de una sociedad, ¿verdad? Ya tenemos ahí la escritura de constitución, ya tenemos la escritura de modificación, luego hay un nombramiento y como eso hay que inscribirlo también, entonces ahí se hace una relación al instrumento. Vaya, vamos a leer las disposiciones. Son del artículo 44 a 49 y 466 a 475. Los primeros son de la ley del registro de comercio. Vamos a leer las disposiciones, porque de eso se trata, de leer la ley, porque estamos estudiando derecho. Es del 44 al 49, vamos a ir leyendo cada uno de los artículos. Reglas especiales sobre el registro de documentos. Vaya, alguien que me lea el artículo 44. ¿Te gusta le ayudo, Lee? Hágame el favor. Reglas especiales sobre el registro de documentos. Artículo 44. Calificado un documento se ordenará su inscripción si fuere procedente, mediante la resolución que se pondrá a continuación del mismo, firmada por el registrador, en la cual se indicará los documentos que se tuvieron a la vista para calificarlos, así como los datos necesarios para especificar el respectivo asiento de la presentación. La inscripción hecha por cualquier otro medio que la técnica indique comprenderá los datos esenciales del documento y la resolución que ordene su inscripción. La formalidad de las inscripciones podrán tomarse por acuerdo del Ministerio de Economía. Vaya, vamos a ver. Resulta que el registro de comercio, el Centro Nacional de Registro, depende presupuestariamente del Ministerio de Economía. Ahora bien, ¿en qué consiste en realidad la inscripción?
Primero, la inscripción, cuando se hace efectiva, implica que ese documento va a tener un expediente administrativo al interior de la institución y va a tener un número de inscripción que lo va a identificar, pero además eso tiene consecuencias jurídicas. Significa que ese acto, contrato, documento, ha cumplido con la formalidad legal de inscribirse en el registro público. Y puede anteponerse o es válido ante tercero ese documento una vez que está inscrito. ¿Y qué hace el registrador? Verifica el documento, lo califica, emite una resolución. Y esa resolución debe de relacionar los documentos que tuvo a la vista al momento de la calificación y los datos necesarios para especificar el respectivo asiento de presentación. Es decir que cuando usted llega con los documentos al registro, los presenta para el trámite respectivo y el registrador le dice venga tal día y luego verifica la documentación conforme a la ley, si esta cumple todos los requisitos legales y si cumple, emite una resolución. Obviamente que en la resolución va a ser una relación justificativa de la procedencia de la inscripción, porque no va a emitir una resolución bien escueta. Procede la inscripción, pero se tiene que hacer relación de los documentos que le fueron presentados y de la calificación que efectuó. Ahora, quien emite los requisitos o formalidades que debe de cumplir o el procedimiento al que se debe adecuar el registrador es el Ministerio de Economía, porque el Centro Nacional de Registro depende del Ministerio de Economía, depende presupuestariamente, igual que la Superintendencia de Sociedades y Empresas Mercantiles. Son oficinas que están adscritas al Ministerio de Economía. Vaya, vamos a ver, vamos a leer el 45. ¿Alguien que me lo lea? Al pie de todo documento escrito se pondrá una razón que exprese el número de inscripción, registro y fecha en la que fue asentada la razón. Será autorizada por el registrador o por el funcionario o empleado a quien delegue. Vaya, miren esto como dice. Ahora yo les pregunto a ustedes, porque veo que hay unos que trabajan, han hecho estos trámites. ¿Han observado esto que establece el artículo 45 en los documentos cuando hacen el trámite y se los inscriben? Sí, normalmente casi al final ponen ese tipo de leyenda de los documentos expedidos. Ajá. Y le ponen el sello, ¿verdad? La fecha, Exacto. la hora. Normalmente no siempre es el mismo registrador, sino que pueden ser otras Sí, personas los todos los que que están han en hecho. ventanilla ahí, todos los que están en ventanilla son los que hacen el trámite. Obviamente que hay una persona encargada de la oficina, al que le dicen el registrador, es el encargado ahí. Pero todos esos que están ahí son técnicos, son abogados son, o al menos estudiantes de derecho. Entiendo que son abogados, porque ya leímos la ley, ¿verdad? Que para ser registrador usted debe ser abogado, pero a veces sucede que no, ¿verdad? Vaya, vamos a ver. El artículo 46, ¿alguien que me lo lea? Artículo Si gustan, 46.
Vaya, Los derechos a que se refiere el acto contenido en el documento que debe inscribirse estuvieran afectados por gravámenes o derechos a terceros inscritos en el registro que no impidan la validez del acto conforme a las leyes, y tales gravámenes o derechos no parecieren del instrumento, el registrador suplirá la omisión haciéndolos constar en la resolución que ordena el respectivo asiento, sin perjuicio de trasladar las marginales correspondientes. bueno, aquí hay documentos que usted cuando lo presenta al registro, por ejemplo, tiene que haber, le piden la solvencia de impuestos, ¿verdad? Le piden solvencia de impuestos municipales, le piden solvencia de impuestos internos. Y a veces en algunos trámites hay que haber pagado algún impuesto. Entonces, y debe de anexar ahí el recibo de ingreso respectivo. A eso se refiere. Vaya, luego tenemos el artículo 47. Alguien que lo lea, la persona que dijo que lo iba a leer y no pudo leer. Creo que es una señorita. Artículo 47. Cuando el documento que ha de inscribirse contuviera errores, inexactitudes u omisiones que hagan imposible identificar los derechos o bienes a que se refiere o ponga en peligro grave los intereses de las partes, se denegará su inscripción. Las partes podrán otorgar documentos de rectificación o aclaración con las mismas formalidades que el rectificado o aclarado, en cuyo caso se ordenará la inscripción de ambos en un solo asiento, en la resolución que ordene la inscripción, que se figurare en cada uno de los documentos. Se hará constar la existencia de dos y la circunstancia de inscribirse en un mismo asiento. Vaya, a veces, bueno, no sé si ya les han rechazado alguna inscripción a los que hacen esos trámites. Sí, Lick, normalmente a veces cuando uno, digamos, inscribe o renueva, vamos al lado de la matrícula, renueva matrícula o lleva algún tipo de una solicitud, esa solicitud queda dentro del registro. De hecho, queda y tiempo después, con base a esa misma, le notifican que si va a subsanar o va a dejar vencer el plazo y va a meter otro nuevo documento, pero ese queda dentro del registro. Ajá, y le emiten una resolución al correo electrónico, le mandan. Exacto. Sí, a veces, si usted, por ejemplo, va a inscribir una escritura de constitución de una sociedad y no adjunta la solvencia de impuestos municipales, por ejemplo, que es lo más común que pasa a veces, porque la alcaldía, el domicilio de la sociedad, bueno, si es de San Salvador no hay problema, pero allá por un municipio y no adjuntó la solvencia de impuestos, ese es un requisito formal que exige el Código Tributario legal, ¿no? Y que Igual, también licenciado, ¿sí? perdón. Igual en la compraventa, si uno no lleva lo de la transferencia de bienes muebles, también Ajá, se observa. bienes raíces. Estar solvente, ajá. Ajá. Y estar solvente en Hacienda. Y ahí es imputable al notario. El notario es el que debe agregar en los anexos de su protocolo el recibo. Entonces, en esos casos, le reciben la documentación. Puede ser que en el momento no se dio cuenta la persona que atendió y le hacen la observación después, posteriormente. Esos y cualquier otro caso, pues que se debe cumplir con ciertas formalidades. Usted llegó con los documentos y no llevaba completa la información o le faltaba algún documento. En esos casos le rechazan la inscripción. El 49 dice, podrán inscribirse en el registro de los documentos públicos o auténticos. Aquí dice públicos o auténticos, emanados de país extranjero, siempre que haya sido debidamente autenticado y hayan de surtir efectos en El Salvador. Acá, pues, solicitan la apostilla, que es un trámite que se hace
en los consulados, donde se da fe de que ese documento es un documento legal, o sea, existe y ha sido emitido por la autoridad competente del país extranjero. Eso es lo que significa. Vamos a leer las disposiciones del Código de Comercio, del 466 al 475. Vaya, aquí se establecen los documentos que se deben de inscribir. En el registro de comercio se efectuarán de acuerdo con este código y con el reglamento respectivo las siguientes clases de asientos. Asientos de presentación, inscripciones provisionales, inscripciones definitivas, anotaciones marginales, anotaciones preventivas y cancelaciones. Vamos a ir viendo estos documentos. Vaya, el 467 ya lo hemos leído, estos artículos. Los documentos que se sientan en registro serán instrumentos públicos, instrumentos auténticos, documentos privados cuyas firmas hayan sido legalizadas. ¿Y estos cuáles serán los documentos privados cuyas firmas hayan sido legalizadas? ¿Cuáles son esos? Los de notario, licenciado. Ajá, los documentos que, por ejemplo, en una compraventa de un vehículo, inicia el documento, nosotros, bla, 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 y hacen ahí la compraventa. Y al final el notario dice, hace una relación a continuación de la firma de los otorgantes, ¿verdad? Hace una relación del acto y ante mí, notario de este domicilio, y luego certifican y firman todos al final. Esos son los documentos que autentican los notarios. Sí, Merlos iba a decir algo. Sí, también los de auditor, normalmente primero se autoriza se autoriza el auditor externo que va a llevar procesos dentro de la empresa. Entonces se presenta el nombramiento para que cuando se presente el dictamen y balance y todo eso, la firma calcada en nuestros documentos está validada por el nombramiento que se hizo previamente. Sí, esas son obligaciones. Cuando hablamos de dictamen fiscal, es una obligación fiscal tributaria establecida en código tributario, valga la redundancia, en donde si es una sociedad es la junta directiva de la sociedad, la máxima autoridad la que toma la decisión de nombrar ese auditor fiscal. Igual sucede con el auditor externo. Por requerimientos del Código de Comercio debe ser nombrado por la máxima, o sea, la junta directiva, si son sociedades. Y en el caso de la persona natural, si es comerciante individual, el comerciante lo debe de nombrar, pero debe de informar al Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Impuestos Internos. Esa es una formalidad exigida por la ley tributaria. Obviamente que después hace su dictamen, lo presenta en teoría independiente y ese documento, cuando se presentan los balances, debe de ir adjunto cuando se depositan los balances en el registro de comercio. Y digo entre comillas porque en realidad los auditores, por ejemplo, cuando hacen un dictamen fiscal, que consiste en verificar si el contribuyente dio cumplimiento a las obligaciones formales y sustantivas establecidas en el Código Tributario y demás leyes tributarias. Las formales están relacionadas con
la presentación de las declaraciones, llevar la contabilidad en la debida forma, etcétera. Y las sustantivas con el pago de los tributos. La presentación de la declaración es formal y es sustantiva. Pero esas son obligaciones fiscales, tributarias, que todo comerciante debe cumplir y que son exigidas por el Código de Comercio y las leyes tributarias. Bueno, vamos a continuar. Balances de aquellos comerciantes que estén sujetos a tal obligación sin necesidad de que se autentiquen su firma. Bueno, por lo que decía Merlo, ¿verdad? Es decir, son nombrados por el comerciante, luego estas personas quienes firman el balance, el estado de resultados, el estado de cambio, es el comerciante, el contador, que está autorizado también por la autoridad competente, y el auditor externo. Entonces ahí, pues, ellos tienen sus sellos respectivos y son fedatarios públicos, porque el auditor externo es un fedatario, da fe. En el caso del auditor fiscal, da fe de que en su informe, en su dictamen, que el comerciante ha cumplido con las obligaciones tributarias. Si es auditor externo, da fe de que el comerciante ha dado cumplimiento a los principios de contabilidad generalmente aceptados en el caso de sus operaciones contables. Vaya, luego el artículo 468 establece que los documentos que deben inscribirse en el registro de comercio lo serán inmediatamente después de presentados sin necesidad de calificación fiscal previa. Bueno, aquí depende, ¿va? Y como usted presenta el documento, se lo reciben. Posteriormente revisan. No es que en el momento usted presenta la solicitud de matrícula de comercio y ahí espere un ratito, lo vamos a revisar. No es así, ¿verdad? Por eso es que establece esta disposición. Posteriormente le van a prevenir. Alguien que me haga el favor de leer el artículo 469. Artículo 469. Cuando se suscriban documentos en que participen Ay, Lick, lo subió mucho. Es el 469 este. Sí, ahí. ¿No lo ve? Cuando se... Sí, Lick, lo que pasa es que tiene dos líneas arriba. Ajá. Es que ¿Cómo tiene dos dos líneas? líneas. Sí, y después continúa. Sí, Va- yo después le voy a dar para abajo. Vaya. va. Artículo 469. Cuando se suscriban documentos en que participen comerciantes, no podrán asentarse en el registro si no están previamente matriculadas sus empresas. Mercantiles. Ajá, sus empresas mercantiles. Las inscripciones definitivas y las anotaciones preventivas serán un resumen del instrumento que se registra, en el cual no podrán faltar el nombre y las generales de cada una de las partes, las cláusulas del contrato o de la declaración que contenga el instrumento, y los hechos o circunstancias que el notario afirme, cubriéndolos con la fe notarial. Inscrito o anotado en el registro cualquier documento, no podrá inscribirse otro que lo contraríe, sin el consentimiento del titular, a quien afecte o sin mandamiento judicial. La misma regla se observará cuando solo se haya extendido el asiento de presentación mientras el documento presentado no se cesache. Vaya, obviamente que una vez que el documento se encuentra inscrito, se entiende que hace plena fe y que la información contenida en el mismo es correcta, salvo que posteriormente se haga el trámite judicial por medio del cual se diga que es falso ese documento, ¿no? O tiene información inexacta. Pero fíjense que al inicio del artículo
es bien contundente en cuanto a los demás documentos que se deben de inscribir. Dice que cuando se suscriban documentos en que participen comerciantes, no podrán asentarse en el registro si no están previamente matriculadas sus empresas mercantiles. Entonces, la obligación de matricular la empresa mercantil y de registrar los establecimientos es de ley. Y si usted no lo ha hecho, no va a poder depositar los balances, por ejemplo. Y no va a poder inscribir aquellos documentos que la ley exige que se deben de inscribir. Entonces, la matrícula de comerciante o de matrícula de empresa y de establecimiento es un requisito legal que si el comerciante no lo cumple, no puede hacer otra serie de trámites en el registro de comercio. No puede inscribir otros documentos. Obviamente que se renueva anualmente. En el caso de los comerciantes sociales, ¿en qué fecha habíamos dicho que se renovaba la matrícula? Y en el caso de los comerciantes individuales, ¿en qué fecha se renueva? Acuérdense que se pagan los derechos anuales. A ver, López, José Miguel, ¿iba a decir algo? En el caso de los comerciantes sociales es cuando lo dice la escritura de constitución, cuando se creó la empresa. La sociedad. Ajá, y en el de los comerciantes individuales creo que es cuando cumple años En la la fecha del persona. cumpleaños. Ujú. Entonces, ¿qué sucede si no se renueva esa matrícula? Suspensión de la Ajá, hasta que actividad la comercial, renueve. hasta que Hasta que renueve. la renueve. Y le van a imponer una sanción, una multa. Porque la actividad mercantil debe ser autorizada. Cruz Morales Damari quería hablar. Pues solo agregarle Lili, que, como usted dijo en la clase anterior, que tenía como hasta 3 meses más o menos aproximado lo máximo que estaba lo de la sanción. Parece que nos dio hasta un listado de lo de las sanciones, si no mal recuerdo, creo que tenía Sí, hasta esos 3 meses y que podía ir incrementando, ¿verdad? sí, se va incrementando, así como el caso de la declaración de renta. Y por cierto, ya estamos 2 de marzo y yo no le he presentado. Bueno, si usted no la presenta en la fecha que corresponde, comienza a pagar multa escalonada, ¿va? Si la presenta del 1 en el primer mes, después de que se venció el plazo, le toca una multa. En el segundo mes, otra multa y así va escalonada la multa. Vaya, vamos a continuar. Y vamos a leer hasta el artículo, quiero ver hasta cuál, al 475 vamos a leer. Al 475. Vaya, estamos por el Código de Comercio, ¿verdad? Estamos en el 469. Vaya, leamos alguien que me haga el favor de leer el artículo 470. ¿Quién me lee el artículo 470 del Código de Lo voy a leer Comercio? yo. Hágame el favor. Dice, no podrá ejercitarse ninguna acción contradictoria de hechos o relaciones jurídicas que consten en el registro sin que previa o simultáneamente se entable demanda de nulidad y cancelación de la inscripción respectiva. El demandante podrá solicitar anotación preventiva
del hecho o derecho que alegare contradictorio al registrado. El juez ordenará la anotación si se fundare en documento inscrito con anterioridad, salvo que tal documento no esté sujeto a inscripción, o si se tratare de una demanda de nulidad de la inscripción del título inscrito o de los derechos contenidos en el mismo. En los casos contemplados expresamente en este código, efectuado este asiento mediante la orden judicial que corresponda, toda inscripción posterior será ineficaz en cuanto perjudique el derecho que ampara la anotación mientras ésta subsista. Vaya, gracias. Una Ok. vez que está inscrito un documento en el registro, que ha emitido la resolución respectiva en los casos que procede el registrador, y le dan ya el número de matrícula, usted, para poder alegar alguna irregularidad o la nulidad o cancelación de ese documento, porque cuando está inscrito despliega todos sus efectos legales del documento. Es un documento legal, por eso dice que hace plena fe. Las inscripciones en el registro se entiende que son correctas, salvo que alguien pueda establecer que el documento es falso, por ejemplo, pero no es que se va a presentar al registro a decir, mire, vengo a hacer una observación a tal documento, porque una vez que está inscrito hace plena fe, despliega todos sus efectos jurídicos y por tanto para alegar su nulidad o para realizar la cancelación respectiva del documento, se debe hacer por la vía judicial. Por ejemplo, el caso de las sociedades. Cuando se constituyen, se inscribe la escritura de constitución. Cualquier acto que la modifique se hace por escritura pública y se inscribe también. Pero si entra en proceso de disolución y liquidación, ahí con la liquidación se emite una resolución de un juez. Es por la vía judicial que usted va a cuestionar la legalidad o ilegalidad de un documento. Y va a ser un juez competente en materia civil y mercantil el que va a emitir una resolución. Y en el caso de las sociedades, cuando se liquida la sociedad, el juez emite la resolución liquidándola y eso es básicamente la partida de defunción de la sociedad y se debe inscribir también en el registro. ¿Y qué implica esa sentencia de liquidación? Implica que se debe cancelar, ¿verdad?, la escritura de la sociedad. Entonces, ese es el mecanismo legal. No es tan, así que, o sea, no es un procedimiento administrativo, sino que es un procedimiento judicial. Es un procedimiento judicial. Vaya, vamos a leer el artículo 471. ¿Qué implica la calificación? Fíjense que se lo voy a leer y comentar. La calificación comprenderá la competencia del registrador que la haga. ¿Y qué implica eso de la competencia del registrador que la haga? ¿Qué creen ustedes que puede implicar? La competencia del registrador que la haga. ¿A qué creen ustedes que se puede referir cuando dice la competencia del registrador que la haga? Podría ser, licenciado, el grado de responsabilidad que tenga dentro del registro de comercio esta persona. Ajá. ¿Otro comentario? Yo siento, licenciado, que Licenciado, esté conocedor de todas las formalidades y los requisitos. Ajá. Cruz Morales Damaris, ¿qué iba a decir?
y como usted dijo anteriormente, que pues no era solo por aceptarla, ¿verdad? Sino que era de verificar que todo estuviera en orden y también si en dado caso no se lleva un documento y la persona que está registrando no se percató de ese error, creo que pues también ahí tendrían un problema, ¿verdad? Pero por Ajá. eso creo que quizás ahí puede. ¿Se recuerdan cuando leímos cuáles eran los requisitos que debe cumplir un registrador? ¿Se recuerda? ¿Alguien recuerda algún requisito que establece la ley para poder ejercer el cargo de registrador? Aquí no, Elías Eduardo Sí, Saúl. sí, de qué comportamiento notorio, salvadoreño, abogado y Ajá, notario, ajá, 5 años de notoriedad, que usted decía que era difícil la comprobación del mismo. ajá. Pues sí, eso Entonces, en todos los cargos lo piden. sí, y luego, Moralidad notoria, dice. correcto, y luego también como decían los compañeros, pues las competencias académicas o de conocimiento para poder ejercer respectivamente la competencia real de la que habla el artículo 471, pues. Vaya, a Entonces, eso se refiere. Ajá. sí, A eso se ese- refiere. ¿Sí? ¿Decía más? sí, no, solamente. Vaya, a eso se refiere. O sea, que la persona que va a hacer la calificación debe cumplir con el perfil establecido en la ley. Debe cumplir. Si no cumple con esos requisitos legales, ¿qué va a suceder? Que puede ser cuestionada la persona, ¿verdad? Pero como acuérdense que por jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, de la Sala de lo Contencioso, cuando un funcionario no cumple un requisito legal para su nombramiento y sin embargo es nombrado, eh, una vez que se haya comprobado su incompetencia, los actos que éste emitió son válidos. Son válidos. Aquí pues estamos hablando que la persona que está ejerciendo el cargo debe cumplir con los requisitos señalados en la ley, con el perfil de la ley. Luego tenemos los requisitos y formalidades extrínsecas del documento presentado. Aquí estamos hablando, va a depender del tipo de documento que se esté presentando. Por ejemplo, una escritura de constitución de una sociedad, ¿verdad? Ya el Código de Comercio establece en el artículo 22 cuáles son los requisitos que debe de cumplir ese documento. Entonces, estamos hablando aquí que pueden ser otorgados ante el funcionario competente, el notario. No debe existir ningún vicio del consentimiento, etcétera, etcétera. Y cumplir todas las formalidades establecidas en la ley. Luego, la capacidad y personería del otorgante o de su representante de acuerdo con lo que aparezca en el documento. También, ¿verdad? Cuando estamos hablando de este tipo de documentos que se van a inscribir en el registro, estamos hablando de la capacidad de ejercicio. Y cuando hablamos de sociedades, hablamos que normalmente la sociedad está representada por una persona que ha nombrado la junta directiva, que adquiere la representación legal, el representante legal de la sociedad. Entonces, esto debe cumplir con todos los requisitos legales establecidos en la ley. La validez de las obligaciones cuando el documento se refiere a ellas y de acuerdo con su propio tenor. Bueno, entonces aquí estamos hablando de que cuando el registrador va a hacer la calificación del documento que le ha sido presentado para su respectiva inscripción, va a verificar primero la naturaleza. Bueno, primero él debe cumplir con los requisitos establecidos en la ley.
Segundo, va a verificar la naturaleza del documento y dependiendo de la naturaleza del documento, así serán los requisitos que se deben de cumplir o que debe de llenar este documento. Por ejemplo, si se va a inscribir la escritura de constitución de la sociedad, sabemos que deben de presentar la solvencia tributaria y la solvencia de impuestos, porque así lo exige el Código Tributario. Y así serán los requisitos, va a depender de la naturaleza del documento. Luego que el responsable, o sea, el registrador, verifica que se cumplen con esos requisitos, emite la resolución respectiva. Como ven, el cargo es un cargo bastante delicado. De entrada, con los requisitos que debe cumplir la persona que está ostentando el cargo de registrador, porque tiene consecuencias legales. Aprobar un documento. Bueno, vamos a leer el artículo, y vamos a leer hasta el 475. ¿Verdad? Alguien que me lea el 472. Sigo leyéndole. Sí, hágame el favor. Como no, la calificación que dé la legalidad de los documentos hagan los registradores se entenderá para el efecto de observar o negar la inscripción por causas legales o admitiría, y no perjudicará el juicio que pueda seguirse en los tribunales sobre la nulidad del mismo título. Vaya, aquí pues si cumple con los requisitos se lo van a inscribir, si no, no, ¿verdad? Sin perjuicio de que usted pueda hacer una demanda judicial. Vaya, la señorita que no pudo leer, que me lea el 474, por favor. Artículo 474. Los comerciantes individuales cuyo activo sea igual o superior a $12,000 de los Estados Unidos de América están obligados a depositar anualmente sus balances de fin de ejercicio al registro de comercio, debidamente firmados por el propietario o representante legal y el contador, para que se hagan figurar en el registro de balances. Y cuando el activo sea igual o superior a $34,000, además deberán ser certificados por auditor que reúna los requisitos establecidos en el artículo 290 de este código. Las sociedades mercantiles y empresas individuales de responsabilidad limitada están obligadas a presentar sus balances generales de cierre de ejercicio al registro de comercio para depósito, debidamente firmados por el representante legal, el contador y el auditor externo, acompañando para efectos de depósito en la misma oficina sus respectivos estados de resultados y de cambio en el patrimonio, junto con el dictamen de auditor y sus anexos. Vaya, miren, este artículo es bien interesante. Establece quiénes están obligados a nombrar un auditor externo. Y dice que son aquellos comerciantes cuyo activo sea igual o superior a $34,000. Eso anótenlo y ténganlo en cuenta. Aquellos comerciantes, cuando el activo sea igual o superior a $34,000, deben de nombrar un auditor externo que debe reunir los requisitos establecidos en el artículo 290 del Código de Comercio. Lo vamos a ver más detalladamente en la próxima clase. Y acuérdense que cuando usted tiene un activo, es comerciante individual, con activo superior a $12,000, está obligado a presentar sus balances al registro de comercio. Pero si es inferior a esa cantidad, no, ¿verdad? En el caso de las sociedades mercantiles y empresas individuales de responsabilidad limitada, están obligadas a presentar balances generales de cierre de ejercicio. Vaya, creo que ya faltan poquitos minutos para las 8. No sé si tienen consultas o preguntas.
Y si no, pues vamos a dar por finalizada la clase. ¿Tienen consultas? Sí, yo tenía una. Ajá. En el artículo anterior con relación a la competencia de que hablábamos, no sé si lo puede poner. Vamos a ver, permítanla. Ajá. El 472. Creo que sí. O la competencia al registrador que la haga. No, cabal, el de arriba. ¿Sí? Ese. Ajá. Es que me resulta ahí un poquito dudoso lo que es la competencia con la capacidad de la personería, porque creería que lo que describimos al principio fue la capacidad y la personería del otorgante, del registrador, ¿verdad? Y la Ajá. competencia no sé si hace referencia a los diferentes, ¿cómo se dice que el Centro Nacional de Las Registro tiene atribuciones diferentes. establecidas en la ley. Es que sí, Ajá, la forma como está redactado da lugar a duda, porque ajá. si es que la competencia, vaya, Yo, cuando yo, usted es yo nombrado, creería, vaya, perdón, cuando usted es nombrado registrador, la competencia que usted tiene es la que está establecida en la ley. Esas son sus atribuciones. Entonces, digamos que como que no sería un problema la competencia, ¿verdad? Porque leímos también los artículos cuáles son las atribuciones que tiene el registrador, ahí en la ley del registro de comercio. Y leímos el artículo que establece cuáles los requisitos que debe de cumplir. Pues en realidad aquí se combinan ambos, porque por una parte usted debe de cumplir con el perfil legal establecido y por otra parte usted debe de asumir las atribuciones que están establecidas en el Código de Comercio y en la ley, en la ley del registro de comercio. Obviamente que usted debe cumplir con las atribuciones que están establecidas en la ley del registro de comercio al momento de ejercer su labor. Entonces, desde mi punto de vista, ambas disposiciones se conjugan. ok, Lick, está bien. Ajá, perfecto. Bueno, gracias a todos por su atención. Nos vemos la próxima semana. Pasen un feliz día. Bendiciones. Y hemos culminado la clase. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz día, Feliz día. bendiciones. Gracias, Liz.